Pues nosotros sabemos que para poder obtener ciertas sustancias e incluso para obtener lo que es la energía, nosotros tenemos que hacer una... eh, déjenme silenciar los... Nosotros tenemos que hacer ciertas reacciones que tiene que ver con el metabolismo. Entonces, el metabolismo, pues sabemos que nosotros hacemos ruptura de ciertos elementos para obtener macromoléculas y micromoléculas, que sería el catabolismo, y posteriormente para nosotros poder hacer otras ciertas biomoléculas para poder sintetizarlas, pues lo que vamos a hacer es un anabolismo. Y esto es tanto para obtener energía como para utilizar esa propia energía para podernos ayudar a hacer el anabolismo. Bien, entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso, les voy a pedir de favor nada más, doctores, si me ayudan a silenciar todos sus micrófonos porque entra mucho ruido y ya no me alcanzan a escuchar bien algunas personas. Sale, gracias. Bueno, entonces cuando nosotros hacemos ese proceso de la obtención de ATPs, que sería nuestra moneda de intercambio energético, nosotros lo vamos a tener precisamente en lo que es la mitocondria, por medio de la respiración celular. Sin embargo, no es como tan fácil de obtener elementos, generar ATP y mandarlo al al resto de la célula para que podamos utilizar esta energía, sino que tiene mucho que ver precisamente la cuestión del catabolismo para poder obtener de la materia orgánica, así como del oxígeno, pues esta energía teniendo como desechos ciertos elementos que pues pueden ser tóxicos para la célula. Uno de estos elementos importantes pues es precisamente los radicales libres, sobre todo los radicales libres de oxígeno. Nosotros vamos a obtener, como les digo, ciertos elementos, hacemos catabolismo, lo metemos a ciertos ciclos, ciertas reacciones metabólicas, y entonces lo que vamos a obtener por medio del transporte de electrones va a ser el ATP. Y vamos a tener precisamente muchos desechos, sí, que nosotros tenemos que ver por qué vía la vamos a empezar a desechar. Cerca del 5% de los electrones que nosotros utilizamos en esta cadena respiratoria, nosotros lo vamos a obtener como parte de un desecho. Y estos que les decía yo, pues son los radicales libres de oxígeno, en donde por medio de ciertos elementos vamos a poder erradicarlos, vamos a poder eliminarlos o bien vamos a poder equilibrarlos dentro del cuerpo. Y uno de ellos, pues viene precisamente el glutatión. El glutatión, cuando está reducido, nos va a ayudar a eliminar estos electrones que tienen ciertos radicales libres y los va a poder mantener como un elemento en donde ya no va a ser tóxico para la célula. Y entonces, cuando nosotros estamos jóvenes, cuando nuestro metabolismo es adecuado y cuando nuestra cantidad de antioxidantes está bien dentro de la célula, está en orden dentro de la célula, entonces nosotros estamos en equilibrio con estos desechos, con estos radicales libres y decimos que pues la balanza no se inclina ni para un lado ni para el otro, teniendo como resultado una eliminación o que nosotros estamos evitando precisamente que el daño oxidativo llegue a nuestras células. Recuerden que el daño oxidativo tiene que ver con el envejecimiento y entonces viene
a cabo o viene a colación lo que es el envejecimiento. El envejecimiento es una disminución de las funciones de una célula, de un organismo, de un tejido, a causa de una disminución en la calidad de los procesos o de las células que componen todo este funcionamiento. Entonces, si los radicales libres aumentan o bien nosotros disminuimos esa aportación, esa síntesis de antioxidantes, vamos a tener como resultado de este desequilibrio estrés oxidativo, dando como resultado precisamente lo que hablábamos del envejecimiento, un envejecimiento celular, tisular, orgánico, y que va a dar lugar a enfermedades crónico-degenerativas. Puede ser también enfermedades muy importantes como el cáncer, y en ese orden, pues la muerte celular. Que la muerte celular pues tiene muchos caminos, ¿verdad? Esa célula que muere puede ya tener un reemplazo que funcione bien, que sería lo ideal, pero también esa apoptosis de esa célula puede dar como resultado una mitosis mucho más acelerada que tiene que ver con las mutaciones y con el cáncer. La misma apoptosis puede verse mermada en ciertos momentos por ese desequilibrio en la lectura de los genes, dando resultado las mutaciones celulares, pero también tiene que ver con que ya no se reemplace adecuadamente una célula y entonces empiezan a presentar fibrosis celulares, que da como resultado una fibrosis tisular, una fibrosis orgánica, y entonces, bueno, pues nuestros órganos ya no van a funcionar adecuadamente. Y entonces, pues vamos a entrar en lo que es el glutatión. El glutatión es una biomolécula. ¿Por qué? Pues porque forma parte de todos los seres vivos. Es una parte esencial en el mecanismo de la función celular y está compuesto por 3 péptidos, por eso es un tripéptido. El ácido glutámico, la glicina y la cisteína. La cisteína es el péptido que nos está confiriendo el azufre, que a su vez nos ayuda a la reducción de otras biomoléculas importantes cuando son dañadas por un radical libre. ¿Ok? Entonces, este azufre es uno de los grupos principales que necesitamos tener adecuadamente bien en esta biomolécula para tener las funciones que nosotros le conferimos a esta biomolécula. El glutatión, entonces, se dice que está en todos los organismos, en todos los órganos, en todos los tejidos y en todos los lugares de la célula. Se habla de que puede estar desde el citosol y que en el citosol pues hay una gran cantidad de glutatión, tanto reducido como oxidado. Este glutatión también puede estar dentro del núcleo y es bien importante porque de acuerdo al ciclo celular se eleva o disminuye esa cantidad, esa concentración de glutatión. Cuando nosotros tenemos una célula que se está replicando constantemente, se ha visualizado que hay una gran cantidad de glutatión y en cuanto esta disminuye también la cantidad de glutatión dentro del núcleo. Entonces, nos da a entender que el glutatión es importante para la mitosis celular, pero también para la lectura correcta de los genes que nos proporciona como resultado una proteína o las proteínas. Dentro precisamente de la síntesis de proteínas, el glutatión es importante en el retículo endoplásmico porque es necesario para ese ensamble proteico y que se puedan sintetizar fuera de la célula. Sin esta concentración de glutatión, la síntesis proteica aquí no sería posible. Y lo que mencionábamos de la mitocondria, entonces, al ser el motor
donde se está generando esta moneda energética que es el ATP, pues tiene que tener una gran concentración de glutatión. Tanto, voy a volver a silenciar sus micrófonos, discúlpenme. Dentro de la mitocondria, entonces, se necesita tanto glutatión oxidado como glutatión reducido para ir haciendo el intercambio de electrones en ese salto de electrones que se requiere para la respiración celular. Se dice que la misma cantidad que tenemos en todo el citosol de la célula, vamos a tenerlo en concentración dentro de una mitocondria, aunque la mitocondria sea de un volumen más pequeño que el citosol, lógicamente. Entonces, se requiere mucha concentración de glutatión para llevar a cabo esta cuestión. Entonces, si nos remontamos ya como a la fisiopatología de ciertas enfermedades, podemos entender por qué la administración de glutatión o por qué el mantener el glutatión en cantidades adecuadas en nuestras células son importantes, ¿verdad? Primero, para evitar el envejecimiento, que, bueno, esto también tiene que ver con el mantenimiento de telómeros, con la activación de la telomerasa, pero también la energía que se va perdiendo conforme nosotros vamos avanzando en edad, pues nosotros tenemos que tener bien activas estas mitocondrias para que podamos rendir, para que nuestras células, nuestros tejidos y por ende todo nuestro organismo pueda rendir funcionalmente hablando. Entonces vemos la importancia del glutatión dentro de las funciones orgánicas. Ahora, ¿en dónde se encuentra el glutatión en nuestro cuerpo? Como habíamos mencionado, se encuentra en todas las células del organismo. Desde el cerebro, el aparato respiratorio, el digestivo, etcétera. Todas las células, absolutamente todas las células. Pero también tenemos la presencia de una enzima, la cual se llama gamma-glutamil-transpeptidasa. Esta enzima se encuentra principalmente en estos órganos que tenemos esquematizados en la pantalla. Y resulta que cuando el glutatión penetra en estos órganos es precisamente metabolizado por esta enzima y lo separa en los péptidos que ya les mencioné. Entonces, quiere decir que si nosotros tomamos vía oral, nos llegamos a hacer disparos de ciertos spray con glutatión, etcétera, esta enzima lo que va a hacer es que lo va a metabolizar y entonces ya no va a llegar al órgano blanco adecuadamente. Es por ello que utilizamos la vía endovenosa o intravenosa. ¿Cuáles son las funciones que tiene el glutatión? Bueno, vamos a remontarnos hacia el lugar en donde se encuentra el glutatión en la célula. Y para empezar, pues vamos a ver que el glutatión va a participar en los procesos de síntesis y de degradación de proteínas. Desde empezando de la lectura del DNA en el núcleo, pasando por el citosol, el retículo endoplásmico, la membrana celular, etcétera. También va a ayudar a la formación de precursores de ribonucleótidos del DNA y es por ello que hablamos de un antienvejecimiento o más bien de un envejecimiento saludable cuando tenemos el glutatión elevado en nuestras células, porque nos va a ayudar a sintetizar, a formar precursores que van a formar posteriormente DNA y que estos van a ser leídos adecuadamente. La regulación de la actividad de ciertas enzimas, bueno, el glutatión también sirve como una coenzima o ayuda a activar algunas coenzimas en ciertos procesos metabólicos. Ayuda a proteger a las células en presencia de especies reactivas de oxígeno y otros radicales libres, como lo habíamos mencionado anteriormente. Nos ayuda a tener transducción de señales y esto es bien importante porque recordemos que las células se tienen que comunicar. Una célula pancreática se tiene que comunicar con una célula, no sé, hepática, por ejemplo.
¿no? En donde todo nuestro cuerpo forma redes de comunicación por medio de transducción de señales. Si no existe la transducción de señales, no tenemos comunicación intracelular e intercelular y por lo tanto los procesos biológicos se ven mermados. Y esto tiene que ver mucho con las funciones mermadas o disminuidas dentro del envejecimiento prematuro. Ya habíamos mencionado la expresión genética y la apoptosis o muerte celular programada. Entonces, cuando hablamos de las características del glutatión, nosotros, como les había mencionado, vemos que el grupo tiol que tiene libre el glutatión es el que le va a conferir aquella característica de poder hacer una reducción de ese electrón que está dañando a otras biomoléculas, ¿verdad? Entonces, ese glutatión también tiene que estar bien constituido para que nosotros podamos hacer ese efecto. De lo contrario, si nosotros administramos un glutatión que ya está oxidado o administramos un glutatión sintético o que está mal manipulado en un laboratorio y que nosotros sabemos que esos enlaces tripeptídicos se van a romper, entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser estarle administrando péptidos a ese cuerpo, a ese organismo, sin llegar a una eficacia dentro de lo que nosotros estamos buscando en el organismo. Y entonces vemos que las concentraciones de glutatión dentro del organismo pues también van a variar dependiendo de qué es lo que está haciendo ese tejido o esas células en ese cuerpo. Se menciona que la concentración más elevada en el organismo de glutatión es en el cristalino, precisamente porque es un órgano que está siendo dañado, está expuesto todos los días a la fotorradiación. Entonces recordemos que la fotorradiación es bien importante en el proceso del envejecimiento celular. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues darle una biomolécula en donde ese cristalino, ese tejido, esté protegido contra esa radiación. Se habla de que aproximadamente tiene 10 milimoles de concentración de glutatión en cristalino. Posteriormente vamos a ver al hígado como segundo lugar, en donde tenemos de 5 a 7 milimoles, ya que es un órgano que está bien relacionado con la síntesis de glutatión endógeno, además de que es el órgano depurador, desintoxicador o detoxificador al 100% en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Recordemos que es ahí en donde llegan todos los alimentos, medicamentos, líquidos, todo lo que no está en contacto con nuestra piel, con nuestra boca, la nariz, etcétera, pues llega directamente al hígado para poderse metabolizar. Entonces, cuando se hace ese metabolismo, sucede que hay síntesis de genobióticos, o más bien hay desecho de genobióticos, y los genobióticos, recordemos que son sumamente tóxicos para una célula. Entonces, cuando llega el glutatión, puede detoxificar ese genobiótico, haciendo que la funcionalidad precisamente del órgano, en este caso del hígado, pues sea saludable. El tercer lugar lo tiene el riñón con el 3 milimolar, en donde se menciona que es en el lugar en donde más glutatión reducido plasmático se va a consumir. Lógicamente es porque en donde se filtra el plasma. El corazón con 2 milimolar, el músculo de 1 a 2 milimolar, y aquí varía mucho según el tipo de fibra muscular de la que estamos hablando. No es lo mismo tener una fibra muscular lisa del corazón, por ejemplo, a estar comparando una fibra de músculo estriado de un paciente que se dedica a hacer triatlón, por ejemplo, ¿no? En donde se va a consumir mucho glutatión.
Luego tenemos a los glóbulos rojos y por último al plasma, en donde tenemos una concentración de 0.05 milimolar que va a corresponder a glutatión libre, pero además también vamos a tener una fracción unida a proteínas. Y entonces se ha visto que cuando ese glutatión en las células disminuye, podemos tener como primer lugar o como lugar más generalizado el envejecimiento prematuro o envejecimiento celular. También podemos observarlo que disminuye con un ejercicio violento, con el estrés oxidativo y con ciertas infecciones importantes. Además que el tener un glutatión disminuido dentro de los linfocitos nos va a promover que el linfocito no funcione adecuadamente contra cierto tipo de microorganismos y entonces da lugar a infecciones y es un círculo vicioso, ¿no? También se ha visto disminuido en diabetes, en fibrosis quística, en SIDA, en retinopatías, cirrosis, cuando hay una malnutrición, sobre todo cuando faltan proteínas, en tratamientos quimioterapéuticos y en afecciones autoinmunes, como pudiera ser la artritis reumatoide, el lupus, etcétera. Y entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios de su administración? Yo les hablo aquí de lo que se encuentra dentro de la literatura, sin embargo, vamos a hacer ciertas puntuaciones importantes para nuestra práctica diaria. ¿Ok? El glutatión puede ser administrado, nos menciona que por vía oral, por vía tópica, por vía intravenosa, por vía intranasal o bien nebulizado. Sin embargo, ahí vienen los sin embargos. El glutatión administrado por vía oral no es efectiva porque hay una hidrólisis en el intestino y porque tenemos la presencia de la gamma glutamil transferasa hepática e intestinal. Aquí hay una situación. Como tal, el glutatión no lo podemos asimilar vía oral, pero cuando viene, se me fue su nombre. Se me fue su nombre. Venden un tipo de glutatión que es vía oral. No, ahorita me acuerdo. Está dentro de esferas lipídicas que lo que va a hacer es que nos van a ayudar a llegar directamente a los fosfolípidos en las vellosidades intestinales y por lo tanto ahí se rompen y entonces va a entrar directamente el glutatión en sangre. Por supuesto que esto se requiere una administración diaria, liposomal, glutatión liposomal. No, doctor, el inmunocal es un precursor del glutatión. El inmunocal no es glutatión como tal. El Naomi no lo conozco, doctora. No, el que les mencionaba es el glutatión liposomal, que es un glutatión que va dentro de una esfera liposomal, precisamente, y que les digo, llega directamente a los fosfolípidos, aquí se abre y entonces es cuando penetra vía sanguínea el glutatión que estamos tomando. Pero les decía yo, tiene que ser una administración diaria, tiene que ser con ciertas concentraciones, porque de lo contrario no alcanzamos la dosis efectiva mínima. ¿En dónde lo podemos administrar? Bueno, pues en cáncer. En esta enfermedad tan, pues que tenemos en todo el mundo, en todas las edades y en ambos géneros, es bien importante buscar alternativas a la quimioterapia o bien tratamientos coadyuvantes para podernos ayudar a mejorar el estado de salud e incluso podemos erradicar, sí se ha visto que se puede erradicar esta enfermedad con la ayuda de glutatión. No como monoterapia,
Ojo, no quiero aquí causar una impresión de que el glutatión únicamente administrándola vamos a vencer el cáncer, sino que se tiene que tener una terapia pues en conjunto, hacer una medicina integrativa. Eso es bien importante. Ayudarme de todos mis colegas, ayudarme de todos los conocimientos que tenemos para poder hacer frente ayudarle a hacer frente al paciente en esta etapa que le ha tocado, ¿no? Pero bueno, hay investigaciones que nos dicen que la administración de glutatión vía oral, o sea, su ingesta nos ayuda a reducir los riesgos de padecimiento de cáncer oral, pero no es porque ingrese glutatión a una vía sistémica y haga su función, sino porque lo estamos poniendo tópicamente y esto está protegiendo la mucosa oral de un cáncer, ¿ok? Hay otro en donde dice que se encontró que el uso de glutatión reducido ayudó en un 58% o un poco más la neurotoxicidad de protocolos estandarizados como la quimioterapia para ayudar a que los pacientes puedan completar los ciclos de estos tratamientos antineoplásicos y por lo tanto aumentaban la sobrevivencia a este padecimiento. Los pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia adquirida también ha ayudado mucho. Se ha encontrado que en estos pacientes o incluso cuando han hecho medición de glutatión dentro de los linfocitos, en ciertos padecimientos que son por infecciones, sobre todo virales, se han dado cuenta que los linfocitos han disminuido su concentración de glutatión. Y entonces, pues no pueden hacer todo el procesamiento del antígeno adecuadamente y por lo tanto no hay una defensa en contra de estos microorganismos. Se ve tanto en linfocitos como en glóbulos rojos y en monocitos. Entonces, al aumentar la concentración de glutatión dentro de estas células, se ha visto que ha mejorado el conteo de las células linfocitarias y por lo tanto se ha disminuido mucho las infecciones con patógenos oportunistas dentro de estos pacientes. Tampoco estamos diciendo que el glutatión erradica el virus, sino que nos va a ayudar a mantener una mejor calidad de vida en este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? Vemos que el daño oxidativo que tienen los linfocitos infectados por el virus dentro de sus proteínas podría repercutir precisamente en la activación de ciertos sistemas, sobre todo sistemas proteolíticos que van a degradar incluso proteínas que han sido recién sintetizadas. Entonces, no se crean proteínas que nos ayudan a mejorar precisamente el funcionamiento de estas células, lo que va a llevar a tener que los linfocitos sean poco eficientes, que sean de poco número y que sean reducidos en su tamaño. Y pues por lo tanto va a venir infecciones oportunistas, ¿no? Entonces aumentamos glutatión dentro de estas células y mejoran su funcionamiento. Otra cuestión importante es en la actividad muscular o la actividad física que tenemos en ciertos pacientes. Hay estudios en donde nos mencionan que este tipo de pacientes, cuando es una actividad muscular bastante fuerte, disminuye la capacidad de... Una disculpa, nos desconectamos por aquí. Ya me pueden escuchar, ya me pueden ver. Hola, hola. ¿Ya estamos de regreso? Ok.
Muchas gracias, doctor. Bueno, ok, les decía yo que cuando tenemos pacientes que hacen mucho ejercicio, que van al gimnasio, que hacen triatlones, que hay mucho de ello, se ha visto que los músculos dentro de las células disminuyen la cantidad de glutatión que se puede sintetizar o que puede estar favoreciendo el recambio de electrones, tanto con él mismo como con otros antioxidantes. Entonces, cuando nosotros administramos glutatión a este tipo de pacientes, fíjense que mejoramos mucho la, ¿cómo se llama? La situación de la antioxidación dentro de ellos e incluso mejoramos la respuesta al ejercicio. Se ha visto que hay una mejoría en su actividad contráctil, que hay una mejoría en tanto resistencia cardíaca, en resistencia de fuerza, etcétera. Tengo dos micrófonos abiertos, pero no los puedo cerrar. Si me pueden ayudar, por favor, a cerrarlos. Gracias. Que se conecte. No. Puso yendo. Hola. Porque se corta. Sí, estamos teniendo fallas aquí con el internet. Estamos viendo que estamos buscando otra red. ¿Está mala? Mira, ¿qué edad tienes? No, porque tenga. Bien. Es parte de lo mismo que les mencionaba, que durante el ejercicio, cuando es extenuante, pues disminuye la concentración de glutatión tanto muscular, también hepático, y entonces los procesos metabólicos disminuyen considerablemente. Es por ello que se recomienda tener una buena administración de antioxidantes, de antioxidantes al cuerpo en este tipo de pacientes. En patologías hepáticas, ya sea virales o metabólicas per se, también se ha considerado que su ingesta o administración intravenosa tiene funciones en la prevención del progreso de algunos tipos de cáncer hepáticos, así como reducción de los daños celulares que son producto de ciertas patologías hepáticas. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un paciente que se administra glutatión vía intravenosa constantemente, ya sea por prevención, por un protocolo antiedad, porque, ¿qué otra cosa se les ocurre? Porque están saliendo de una cirugía, etcétera. Hemos visto que mejora considerablemente el metabolismo hepático, haciendo que el funcionamiento en general del cuerpo sea mucho mejor.
Como antioxidante, bueno, pues se dice que el glutatión es el antioxidante maestro, que es el antioxidante más poderoso que existe dentro del cuerpo humano. Y aquí, pues, hace un ratito comentaron el glutatión que contiene inmunocal. Pues no, el inmunocal es un precursor, pero en sí el glutatión nosotros lo sintetizamos desde que estamos desde que tenemos una vida fetal. Nosotros sintetizamos este glutatión, pero conforme vamos aumentando la edad y cuando aumenta los radicales libres dentro de nuestro cuerpo, bueno, pues se va creando una oxidación, un daño oxidativo. Y aquí el glutatión funciona excelente como antioxidante, no nada más porque como per se sea un antioxidante, sino que nos ayuda a que otros antioxidantes como la vitamina E, como la vitamina C, la coenzima Q10, el ácido alfa-lipoico, se vuelvan a regenerar. Es decir, ellos tienen la... Permítanme un segundito. Por favor. Ellos tienen la función, igual como antioxidantes, de eliminar esos radicales libres o de disminuir el daño por esos radicales libres. Sin embargo, el glutatión ve o busca aquellos antioxidantes que ya están oxidados, les quitan el electrón para hacer que estos se vuelvan a recuperar dentro del pool de antioxidantes, y entonces el glutatión se lo lleva, lo elimina y puede volver a funcionar como antioxidante. Entonces, bien importante en la cuestión de recuperar otras moléculas como antioxidantes. Una disculpa, tenemos muchas fallas ahorita. ¿Tampoco se escucha? ¿Ya me volvieron a escuchar, doctores? Creo que ya no. A ver. Hola, hola. Bueno, y entonces muchos nos preguntamos precisamente cuáles son esos efectos adversos que pudiera tener glutatión si yo lo administro vía intravenosa o vía intramuscular. A pesar de que la ingesta de glutatión se recomienda que es segura, no lo podemos asegurar ahora sí, porque no tenemos suficientes estudios. A ver, ahí estamos, ya nos cambiamos de red, no sé si estamos mejor. Yo escucho bien, parece que está bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, que sí se escucha mejor. Gracias. Bueno, entonces, les decía yo, ¿cuáles son los efectos adversos? Pues no sé, no tenemos suficientes estudios. Recordemos que estos tratamientos tienen que ver con la medicina biológica.
Entonces, dentro de la medicina biológica, nosotros sabemos que no podemos hacer protocolos como tal. ¿Por qué? Pues porque precisamente nosotros le damos una atención a un organismo completo, a una persona completa, y tenemos que tener en cuenta pues todas las esferas en las que estamos trabajando con esa persona. Entonces, cuando nosotros hacemos protocolos dentro de la medicina convencional o de la medicina, pues sí, convencional de cada país, nosotros a todos los tratamos igual, ¿no? Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, con la metformina o con un tratamiento nuevo para la diabetes, es precisamente, a ver, vamos a tomar una población de tantos pacientes o de tantas personas en donde su glucemia en ayuno van a ser de 200 a 300 y san se acabó, ¿no? Nosotros lo que vamos a ver es la respuesta de esa sintomatología o de ese signo o de ese síntoma. Sin embargo, en la medicina biológica pues no es así y por lo tanto no podemos protocolizar como en la medicina convencional. No podemos hacer lo mismo. Es por ello que no tenemos evidencias tan claras o tan, ¿cómo explicarlo? Pues como nos gusta, o como les gusta más bien allá afuera a nuestras autoridades que nosotros les enseñemos, ¿no? Las estadísticas. Entonces, bueno, pensando un poquito en esta situación, nosotros podemos ver que, pues en realidad, ok, ahorita hablamos de los niveles de presión arterial y fiebre, doctor. Precisamente que esos estudios, bueno, pues podemos tener inocuidad dentro de la administración de glutatión. Sin embargo, hay una cuestión en general que sí se ha visto. Cuando el glutatión se toma vía oral, que estamos hablando de péptidos en general, por largo plazo nosotros vamos a tener disminución de zinc y cuando es inhalado nosotros pudiéramos tener crisis asmáticas en pacientes asmáticos. Sin embargo, esto que me pregunta el doctor puede ser algo muy importante. Niveles de presión arterial no se elevan, doctor. A pesar de que nosotros tengamos un paciente con hipertensión, no lo vamos a elevar, al contrario, vamos a mejorar la presión arterial, vamos a mejorar la circulación sanguínea, podemos incluso equilibrar la presión arterial elevada o baja. Entonces, no, lo descartamos como si fuera un efecto adverso. Fiebre, sí podemos tener febrícula. Ahorita les voy a decir en qué casos nosotros hemos visto febrícula. Primero, sus contraindicaciones, vía intravenosa o vía intramuscular, como estamos hablando de Tationil, bueno, pues como todos los medicamentos de terapia biológica que no se tienen grandes estudios, pues los evitamos tanto en el embarazo como en la lactancia. En pacientes con quimioterapia, a pesar de que nosotros utilizamos glutatión en cáncer, lo vamos a evitar mientras nosotros estamos administrando, mientras el paciente está siendo administrado con quimioterapia. ¿Por qué? Recordemos que hay 3 formas de matar el cáncer, ¿no? Lo que nos decía el doctor Bosch. O lo vamos a quemar con radioterapia, o lo vamos a envenenar con quimioterapia, o lo vamos a matar de hambre con inanición. Entonces, cuando nosotros ¿qué pasó, doctor Daniel? Hábleme. Bueno, voy a seguir mientras el doctor Daniel nos dice. En pacientes con quimioterapia les decía yo, cuando nosotros estamos envenenando a ese tumor,
Ya regresamos, doctor. Una disculpa, por favor. Estamos haciendo todo lo posible aquí, no sé qué pasa. Con nosotros estamos envenenando ese tumor canceroso. Sí podemos administrar el glutatión, pero lo que vamos a hacer es precisamente eliminarle ese tóxico. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el glutatión es que se utiliza para desintoxicar células. Entonces, si estamos intoxicándolo, al desintoxicarle, vamos a disminuir la eficacia de las quimioterapias. Entonces, lo que se recomienda es administrarlo antes de los ciclos quimioterapéuticos, por lo menos 10 días, o sea, esperar hasta 10 días antes, lo vamos a pausar, vamos a seguir con nuestra quimioterapia. Termina el ciclo de quimioterapéutico, esperamos de 5 a 7 días y podemos ingresar nuevamente el glutatión. Esto es para que podamos hacer eficiente la quimioterapia y a la par cuando termine la quimioterapia nosotros le vamos a quitar la toxicidad a las células sanas e incluso vamos a mejorar el sistema inmunológico para que esas células cancerosas que ya quedaron lábiles puedan ser eliminadas. ¿Ok? Evitar en pacientes con crisis de ansiedad o ataques de pánico activos. ¿Por qué? Porque imagínense que el glutatión es como un shot de energía y entonces llega de repente la energía a las células, al cerebro. Entonces el paciente va a sentirse con taquicardia, va a sentirse con ansiedad. ¿Cuáles ¿Cómo podemos eliminar esto? Si ustedes lo llegan a aplicar y como efecto adverso pueden observar o les dice su paciente, me empiezo a sentir ansioso, siento taquicardia, ¿qué otra cosa puede sentir? La fiebre que yo les mencionaba, la febrícula que pudiera existir. Únicamente lo que vamos a hacer es bajar el goteo o bien cambiar una solución a una solución que no tenga glutatión. Cuando bajen los síntomas, ustedes lo pueden volver a administrar. Si el paciente empieza con febrícula, frío, escalofríos, dolor corporal, yo les recomiendo, retiren la solución que contiene glutatión, administren una solución glucosada si no tienen glucosada, puede ser una solución salina, y le pueden dar algo de comer al paciente. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones la situación es que pueda disminuir la glucosa en sangre y entonces tenemos un efecto de hipoglucemia. El aumento de radicales libres en quimioterapia es grave y hay daño celular. La detoxificación por glutatión favorecerá este proceso incluso en estas terapias. Ay, doctor, no entiendo. A ver, hay aumentos de radicales libres con la quimioterapia, ¿no? Y puede ser grave y hay daño celular, sí. Cuando nosotros detoxificamos con glutatión, va a favorecer el proceso de daño celular, es lo que nos dice. No darle incluso en quimioterapia, pero lo podríamos dar o favorecería darlo en este proceso. Lo que menciono, doctor, es que cuando nosotros estamos dentro del ciclo de quimioterapia, en esos días que el paciente está recibiendo su quimioterapia, no aplicar glutatión. Posteriormente, cuando termina ese ciclo o antes de empezar el ciclo, nosotros podemos darle glutatión para eliminar la toxicidad a células sanas. No sé si queda claro. Normalmente el frío durante la administración de cualquier IV es normal por el cambio de temperatura, sí. De la solución comparado con la sangre, sí. ¿Sería bueno calentar la solución antes de mezclarlo con el vial de glutatión? Yo lo caliento con el cojín caliente, lo envuelvo un poquito, lo dejo media hora cuando hace mucho frío, por ejemplo, y posteriormente ya le pongo el glutatión y lo paso.
Sí, el frío, pues sí es normal. Sin embargo, cuando viene ya acompañado por escalofrío, dolor corporal, cefalea, hipotensión, taquicardia, etcétera, ya son signos como más específicos de hipoglucemia. Entonces es ahí cuando ya retiramos completamente. Les platico esto porque hay veces que nosotros hacemos la anamnesis de nuestros pacientes, pero ellos no le dan importancia a decirnos que vienen con ayuno intermitente o que están en una dieta cetogénica o que están tomando antibiótico, por ejemplo, y el efecto que hace el suero cuando tenemos estas tres situaciones es que nos da una hipoglucemia. Ahora, cuando están tomando antibiótico o cuando sienten ciertas molestias como si fuera una infección, podemos, bueno, lo que sucede es que la vitamina C que nosotros estamos administrando con el glutatión, al entrar al cuerpo, recordemos que puede haber un cambio hacia peróxido de hidrógeno. Entonces, cuando hay esa peroxidación hacia la bacteria o hacia el virus que tenemos presente por esa infección, suele haber, acuérdense, lisis celular, lisis de membranas, y entonces pues todo se riega, y es por ello que nosotros tenemos la febrícula y podemos tener el dolor corporal. Entonces sí es importante como hacer toda esta anamnesis para evitarlo, poner, por ejemplo, cuando el paciente tiene una infección que apenas está empezando y que no está controlada o no está tratada, o bien la cuestión de la hipoglucemia. ¿De acuerdo? Interacciones medicamentosas, pues nada más se ha visto que con salicilatos no hay que dársela, hay que disminuir o eliminar los salicilatos por lo menos 24 horas antes, y no aplicar tampoco si está tomando el paciente haloperidol o cisplatino, que son los únicos 3 interacciones que se ha visto. En casos aislados podemos tener atorrea, alguna dermatitis, diarreas. Ya las diarreas sobre todo es por la vitamina C, que aunque la vitamina C que estamos administrando con tationil es demasiado baja, pudiéramos tener un paciente muy sensible y que tuviera una diarrea por ahí. Cefaleas, que era lo que yo les mencionaba, náuseas, acidez, fatiga, cólicos abdominales, etcétera. Pero esto se ve más cuando el paciente no está bien diagnosticado y tiene, les digo, alguna infección oculta, o bien no está en ayuno y la glucemia disminuye. Entonces, ¿cuáles son mis precauciones? En el consultorio, bueno, pues llega mi paciente, tomamos signos vitales, etcétera. Y siempre ser bien reiterativos con el paciente. Si viene en ayuno, yo no le pongo una sueroterapia, ¿ok? Porque de verdad que a pesar de que no tengan diabetes, se llega a disminuir la glucosa y no es que sea grave, esa hipoglucemia no llega tanto, pero es muy molesta. Entonces el paciente se espanta y tenemos que estar con él, perdemos tiempo de otras consultas, etcétera. Entonces sí les recomiendo muchísimo, doctores, aguas con el ayuno, aguas con las dietas cetogénicas, con las dietas con disminución de carbohidratos. Tratar de que ese día mi paciente haya comido bien, por lo menos, pues que haya comido lo que normalmente come, ¿no? No porque ese día se va a aplicar el suero, ellos ya se sienten como que pues van a hacer algo por su vida y, ay, este día no me voy a tomar mi café y mis huevitos, mis frijoles, bueno, acá en México, que es lo que normalmente desayunamos, y pues llega la hipoglucemia. Otra cuestión es tationil no se pasa en bolo. ¿Por qué? Porque es una concentración bastante fuerte, puede ser irritante para la vena. También al llegar en bolo, pues puede causar una hipoglucemia, es importante, y
Entonces, no pasar en bolo, por favor. Luego, que nuestro paciente si es diabético, la glucemia tiene que estar controlada. No pasa nada si es diabético, su glucosa pues viene estable y yo le pongo un suero de tationil. No va a pasar nada porque al contrario va a mejorar mucho la cuestión metabólica de páncreas, me va a ayudar a mejorar la recepción de la glucosa con... Ahí estamos, ¿sí, verdad? Les mencionaba yo que que la glucosa tiene que estar estable, pero no pasa nada si mi paciente es diabético. Al contrario, le vamos a ayudar mucho. Y en infecciones, se los pongo así porque en infecciones nosotros pudiéramos administrarle en un paciente, por ejemplo, con COVID, o pudiéramos administrarlo en un paciente con influenza y le va a ayudar bastante. Sin embargo, hay que mencionar que pudiera tener ciertas cuestiones no tan agradables como pudiera ser febrícula, malestar en general, para unas 2-3 horas posteriores empieza a sentirse mejor y hay que mandarlo a descansar. ¿Por qué? Pues porque el glutatión va a penetrar a la célula, va a hacer que el metabolismo celular se reanude y entonces pues necesita ATPs la célula. Si nosotros lo gastamos en ir a caminar, ir a correr, ir a hacer ejercicio, pues lógicamente se va a sentir peor al día siguiente. Entonces, reposo relativo, por favor. ¿De acuerdo? Por mi parte, en este momento sería todo, pero si hay algunas cuestiones puntuales, importantes que necesitemos ver, con mucho gusto. Protocolos. No me gusta hablar mucho de protocolos porque, como les decía, cada paciente es diferente, pero lo que podemos hacer es, en general, ¿qué pasa si un paciente viene con un estado agudo o agudizado de una enfermedad? Nosotros lo que podemos recomendar es una administración de tationil en 250 mililitros de solución salina. Lo pasamos aproximadamente en 40 a 60 minutos. Casi siempre cuando mi paciente es novato en esto de la escleroterapia, yo se lo administro en 60 minutos o un poquito más. No pasa nada, pues se queda en el consultorio y no se debe de levantar inmediatamente, sino nosotros lo podemos tener de 10 a 15 minutos ahí. Checamos presión, checamos pulso, temperatura, etcétera, más para que el paciente se vaya tranquilo. ¿Qué tanto se puede aplicar el glutatión? Como le mencionaba, puede ser desde 2-3 veces a la semana, si el paciente así lo requiere. ¿En qué estamos hablando? Estamos hablando de un paciente inmunodeprimido, un paciente con alguna infección bastante importante, un paciente, por ejemplo, un diabético con úlceras de pie diabético, por ejemplo, pudiera ser candidato a 2-3 veces por semana. Cada semana sería lo adecuado por un mes cuando el paciente empieza con este tipo de tratamiento, aunque nada más sea un protocolo de antiedad. Y posteriormente mantenimiento. Casi todos mis pacientes están a una administración, por mes o una administración cada 2 meses. Pero por supuesto que entonces también les envío suplementación vía oral de antioxidantes. Por ejemplo, les puedo mandar coenzima Q10, les puedo mandar multivitamínicos como cápsulas Teracel, puedo mandar alfa-lipoico, dependiendo de cada paciente. El total de dosis, doctora, puede ser, pues, de acuerdo a la evaluación que usted dé a su paciente. Incluso se habla de que no hay una sobredosis de glutatión porque, pues, el glutatión es una biomolécula, nosotros mismos lo sintetizamos y cuando ya estamos en una cantidad muy elevada, se va a eliminar por vías metabólicas normales. Entonces, pues no hay un total. Le digo, cuando su paciente mejora, entonces ya le puede ir separando las administraciones. Podemos agregar más vitamina cada ámpula de tationil.
Sí se podría, pero yo les recomiendo, hagan una sesión de glutatión, o sea, vitamina C con el glutatión que trae la presentación. Y si gusta darle más vitamina, por ejemplo, una megadosis de vitamina C o un cóctel de Myers o no sé, algún otro suero, hágalo 2, 3 días después o hágalo una semana después. Recordemos que entre menos complejo sea una sueroterapia, es mejor porque entonces todos los componentes se van a absorber de mejor manera y van a funcionar o van a tener una función mejor, doctor. No sé, ese es mi punto de vista, aunque sí se podría agregar una ámpula más de vitamina C al vial, pero yo no le veo el caso. Dosis mínima o máxima, mínima, pues serían los 3 gramos que contiene el vial. Dosis máxima, pues yo les recomiendo que sea nada más esa. Hay estudios en los que se han puesto hasta 3, 4 dosis de lo que ya viene compuesto el glutationil sin ningún problema, pero estamos hablando de pacientes demasiado desvitalizados, que incluso tiene que pasarse esa cantidad de glutatión muy lentamente y en un volumen mayor a 250 mililitros. Con una sola dosis, o sea, 3,000 miligramos de glutatión es suficiente en una sola aplicación, doctor. ¿Qué tanto podemos mejorar el ciclo de los tioles combinando a la alfa-lipoico C y glutatión? Sí mejoran bastante, doctor. Sí, doctor. Incluso lo podemos aplicar por 2 meses cada semana y va a haber una mejoría bastante visible en su paciente. ¿Algún estudio necesario previo a la administración? Yo les recomiendo que siempre tengan estudios de sangre, química sanguínea y examen general de orina. Porque esto nos va a ayudar a ver si nuestro riñón está funcionando adecuadamente, tiene una depuración adecuada, y que nos ayude a no pasarlo tan rápido o tener ciertas precauciones. Y por otro lado, que a mí me parece muy interesante, es que nosotros tengamos a la mano las pruebas suficientes para mencionarle al paciente la mejoría que ha tenido. Porque en muchas ocasiones se nos olvida cómo nos sentíamos el mes pasado a cómo nos sentimos hoy. Entonces, es como la medicina estética, ¿no? Nosotros vamos por relleno, nuestros pacientes van por relleno de labios y nosotros les damos una buena atención. Y no, pues es que no me puso nada la doctora, no me puso nada el doctor, ¿no? O no, pues yo no siento que haya mejorado, pero si nosotros hacemos comparativas de estudios, vamos a tener una muy buena herramienta. Entonces, más que por otra cosa, yo les digo que es para tener ahí nuestros comprobantes, por así decirlo, y tener un buen expediente de nuestro paciente. Tiene beneficios en pacientes con problemas neurológicos y para pacientes con neuropatía. Sí, tiene muchos. Recordemos que el glutatión nos ayuda sobre todo en el cerebro a mejorar a eliminar el daño oxidativo, entonces eso va a mejorar muchísimo. Yo lo he puesto en pacientes con Parkinson con una buena mejoría. Sin embargo, cuando nosotros dejamos las administraciones, o sea, yo lo he puesto cada mes. Cuando el paciente se fue de vacaciones y lo dejé de ver como 4 meses, hubo deterioro. Entonces, eso me habla de que el sistema redox en el cerebro no está, pues está muy deteriorado, entonces necesitamos estarle dando su mantenimiento, pero mejoran mucho. Pacientes con neuropatía, les recomiendo que utilice glutatión junto con ácido alfa-lipoico, le van a ayudar muchísimo, doctor Luis. Un placer, doctor Carlos, un placer, doctor Daniel.
Comentando sobre la contraindicación de administración en bolo, en Estados Unidos tienden a administrarlo en push, en jeringa, y siempre me preguntan por qué aquí en México lo diluimos en solución. Sí me ha tocado ver que lo ponen así en bolo. Yo lo he visto que son, o no sé si esté mal, pero son aquellas clínicas que precisamente se dedican a poner sueroterapia, y es así como que lo más moderno y demás. Una ocasión tal vez no pasa nada, en un paciente joven tal vez no pasa nada, pero recordemos que tenemos esa situación de que nuestro paciente puede venir en desbalance, puede venir muy desmejorado. Son pacientes, o por lo menos los que nosotros hemos visto, son pacientes que tienen alguna enfermedad importante de base. Entonces, sí es necesario como darle su tiempo para que penetre adecuadamente, para que haya una buena absorción, para que no haya un desbalance, no haya taquicardia. A una persona con intolerancia a la cafeína le puedo dar tal vez un café, pero tiene que estar diluido y tiene que estar, a lo mejor tiene que ser un café muy, muy suave. No le puedo dar un expreso, porque entonces sí ahí nos quedamos con el pobre señor y a lo mejor ya no quiere volver a tomar café. ¿Con quién se pueden comunicar para ver costos y comprar glutatión? Con el licenciado Oscar Quiroz. Yo creo que ahorita en el chat les van a poner la información. ¿Sale? De todos modos, si hay alguna duda de la aplicación, lo que sea que les pueda yo apoyar, aquí tenemos aquí tienen mi número telefónico personal y mi correo electrónico, y con mucho gusto. ¿Qué opina de la mezcla del flush con sangre? Pues nunca lo he puesto así, doctor. La verdad es que no hago esa terapia, pero pues a lo mejor lo voy a buscar, voy a estudiarlo y le doy mi opinión. Si a ustedes nos gusta compartir, pues bienvenido. El objetivo de mezclar glutatión con vitamina C, muy buena pregunta, y es importantísimo. El glutatión viene liofilizado. Quiere decir que lo pasan a estado sólido sin pasar por humedad o desecación. Entonces, las moléculas quedan intactas. Cuando nosotros lo diluimos con agua, el oxígeno del agua va y se pega al glutatión, entonces el glutatión se oxida inmediatamente. En cambio, si le ponemos otro antioxidante como es la vitamina C, lo que vamos a hacer es estabilizar la molécula de tal forma que nosotros, al pasar esa mezcla a la solución salina, no lo vamos a oxidar y le vamos a aportar al cuerpo el glutatión reducido. En bolo no recomendaría, aunque no haya estudio o experiencia, que alguien haya tenido inflamaciones. Mejor que las IV pasen lento, incluso entre más lento es mejor. Esa es mi opinión, aunque a ver qué opina la doctora. Sí, doctor Daniel, yo también opino lo mismo. Yo digo que una sueroterapia es pasarla lento para que el organismo tenga oportunidad de absorber. Totalmente de acuerdo. Dice el doctor Francisco Aguilar, yo lo he usado combinado con megadosis de vitamina C posterior a competir en un fisiculturismo y he visto mejoría de pruebas de función hepáticas, solo con glutatión y vitamina C sin necesidad de utilizar silimarina o polar modificado. También observé mejoría del rendimiento físico. Sí, doctor, ¿cómo pasó la megadosis de vitamina C y el glutatión, o en sesiones separadas? Podría ser una buena experiencia, pero sí, yo lo pongo a pacientes que hacen CrossFit y estas cosas, que les ayuda mucho y mejoran muchísimo su rendimiento físico. Entonces sí, la verdad es que sí los recomiendo mucho. Ok, si tienen alguna otra pregunta, adelante. Y ya les puso mi compañero aquí el número del licenciado Quiroz. Él les puede atender
Si no les contesta, escríbanme a mí, le jalamos las orejas. Pero cualquier cosa de costos, envíos con él, cualquier cosa de protocolos o algo que me quieran aportar, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Un placer, doctor Francisco. Muchísimas gracias a usted. Dígame, doctor Ramiro, lo leo o lo escucho como usted guste, ¿eh? Doctor Daniel tiene toda la razón del mundo. Los protocolos IBE son una cosa, es como un apoyo, pero ciertamente la nutrición, el ejercicio, yo en particular les podría decir la meditación, la comunicación con los que están a nuestro alrededor, el tiempo que me doy a mí, todas estas cuestiones, todas estas terapias o estilos de vida, como usted lo comenta, es bien importante. No hay que dejarle todo a la aplicación de una sustancia o a la práctica del yoga y ya por practicar yoga yo ya soy fit, ¿no? No, al contrario, tenemos que mejorar o tenemos que cambiar estilos de vida y tenemos que hacer que nuestro paciente sea el responsable de su salud. Yo le voy a ayudar y lo estoy apoyando, canalizándolo, poniéndole la sustancia o lo que sea, pero siempre hay que hacer conciencia en esta situación, doctor Daniel. Muchas gracias. ¿Hay conflicto de interés? ¿Con quién es, doctor? Creo que no, pero no sé si me pueden ayudar. ¿No, verdad? Creo que no hay ningún conflicto de interés con ningún laboratorio ni nada por el estilo. ¿Se puede aplicar coenzima Q10 y a la vez empezar el protocolo de glutatión? Sí, doctor, yo lo he hecho. Fíjese que yo siempre lo hago con el mismo, con las mismas marcas, porque cuando hago, bueno, alguna ocasión mezclé un laboratorio con otro y por las diferencias de pH tuve problema de precipitación de sustancia, entonces siempre lo hago con sustancias del mismo laboratorio y que yo sé que pues son que son óptimas en un solo suero.